Hemos estado haciendo seguimiento desde anoche que estábamos reunidos, el equipo del alto mando político y la Comisión Nacional Electoral que preside el compañero Diosdado, y el Curvo también estaba ahí. Estábamos reunidos y recibimos la infausta noticia de que Benjamín Netanyahu, primer ministro del gobierno del Estado de Israel, había ordenado un ataque criminal contra el pueblo de Irán. De inmediato, a través de la Cancillería, expresamos nuestro repudio absoluto, nuestro rechazo categórico a este ataque criminal que viola el derecho internacional, la Carta de Naciones Unidas y viola la estructura multilateral de la Organización de Naciones Unidas. Y que amenaza a esa región de Asia, Asia Central, el Oriente Medio, con una escalada que no sabemos a dónde puede llegar. Hoy estuvimos viendo el debate en el Consejo de Seguridad de la ONU. Canciller, compañero Iván Gil. Y uno lo ve, como diría Ali, entre la tristeza y la esperanza. Entre la tristeza de que Naciones Unidas esté muriendo, como murió la Sociedad de Naciones ante el paso avasallante de Hitler. Hitler se encargó de acabar con los mecanismos de la Sociedad de Naciones que existió, una organización multilateral, la primera que la humanidad creó antes de la Organización de Naciones Unidas. Hitler fue alimentado, saben ustedes, hay que estudiar la historia, muchos de ustedes la conocen. Hitler fue armado y fortalecido con el dinero y la riqueza del Imperio Británico entonces, de Londres. ¿Saben el impacto que tenía el partido nazi en los círculos del poder monárquico y político de la Gran Bretaña, de Londres, de Inglaterra? Eso no es ningún secreto, es muy fácil conseguirlo. Están las huellas allí. Y ellos lo alentaron desde Londres, desde París y desde Estados Unidos. El gran capital estadounidense apostó al partido nazi, a Hitler. Le dieron su mayor tecnología industrial, le dieron su mayor tecnología en armas y alentaron el antisemitismo, el anticomunismo y el guerrerismo contra la Unión Soviética, porque estaban preparando a Hitler para lanzarlo contra la Unión Soviética. Hitler desarrolló una maquinaria de guerra imbatible, quizás única en la historia de la humanidad. Se contaban los mejores tanques de la época por miles. Si les digo 15.000 me quedo corto. Y hay que ver que una nación tenga 15.000 tanques dispuestos para recorrer todo el territorio de la vieja Europa y más allá. Los aviones de guerra, los más avanzados de entonces, imbatibles también, por miles. Cuando invadió la Unión Soviética, metió un ejército de más de 1.500.000 soldados, bien armados, bien preparados, bien entrenados, con una logística única de todo tipo, que los llevó a 10 kilómetros del Kremlin en Moscú, como hablábamos en estos días cuando participamos en los actos del 80 aniversario. Se cuentan por miles las armas modernas, tanques, aviones, que ingresaron a arrasar la Unión Soviética. Pero antes de que llegara ese momento, ¿quiénes alentaron a Hitler? Hagamos una reflexión sincera. Yo soy cristiano, de Cristo.
católico, de nacimiento y bautizado, en la iglesia San Pedro, que tú reparaste allá. Ahí está la pila bautismal donde me bautizaron a mí siendo un pequeñín de 2 años, creo. Nacido en Caracas y bautizado en Caracas, con una madre y un padre cristiano. Mi madre me enseñó a estudiar la Biblia. Soy cristiano, pero por mi sangre corre sangre judía, sefardí, de los judíos auténticos de las 12 tribus, los de Moisés. Esos judíos de las 12 tribus, que no son los que mandan hoy en el Estado de Israel. Los que hoy gobiernan, el Netanyahu no es judío auténtico. Él es un cambalache que viene por allá de Polonia. Para los que les gusta hablar de religiones y dicen que esto es un conflicto religioso. No, esto no es un conflicto religioso. El conflicto que hay desde la fundación del Estado de Israel es un conflicto geopolítico, porque ese Estado lo crearon para conquistar todo el Medio Oriente y Asia Central y quitarle las riquezas y colonizar esos pueblos. Es el proyecto sionista, que dicen que van desde el río Jordán hasta el Éufrates y más allá. Así que a Hitler, Europa le hizo lo mismo y Occidente hizo lo mismo que está haciendo con Netanyahu. Desde Venezuela lo decimos. Y nadie va a impedir que nuestra voz sueñe aquí y sueñe allá. Y los pueblos del mundo despierten en una conciencia, porque el mundo necesita paz, armonía, diálogo de civilizaciones, entendimiento. Desde Venezuela decimos no a la guerra, no al fascismo, no al nuevo nacicionismo, no. Paz, paz, armonía, diálogo de civilizaciones, respeto al derecho internacional, respeto a Naciones Unidas. Así alentaron a Hitler. Es larga la historia. Ayer yo hablaba con Jorge Rodríguez y decíamos, Hitler tomó el poder en el año 33. ¿En qué año estaremos en comparación? Y Jorge me decía, quizás en el 36. Y yo le dije, quizás estemos entrando ya en el año 39. Porque ¿qué pasó en el año 39? Que la relación cómplice de Londres, París y Washington permitió que Hitler se anexara Checoslovaquia. Permitió que Hitler se anexara Polonia. Y antes de que cantara un gallo, tomara en 24 horas París y luego toda Francia. Esa historia la conoce muy bien Delcy, que ha estudiado por allá, por Francia. Y luego comenzara su operación para destruir Londres y a la Gran Bretaña. Nunca hubo un mea culpa, una autocrítica histórica de Londres, París y Washington. Alentaron para que destruyera a la Unión Soviética, para que destruyera ese hermoso proyecto del socialismo que unificó a todos los pueblos de Euroasia y que había logrado un milagro histórico en el desarrollo educativo, cultural, tecnológico, industrial, agrícola. Los índices de desarrollo humano, económico y de todo tipo de la Unión Soviética para el año en que es invadida por Hitler eran los más altos del mundo en ese momento. Era un milagro. Nunca hubo un mea culpa. 80 años después, cuando estamos celebrando la victoria frente al nazifascismo y Hitler, cuando se va a celebrar la gran victoria frente al militarismo fascista de Japón, que invadió China, Vietnam, invadió todos los pueblos del Asia, la historia vuelve a repetirse. La historia vuelve a repetirse. Le han permitido la masacre de Gaza, de Cisjordania, contra el pueblo palestino de Netanyahu, y han callado. Los han armado, le han dado dinero
aviones, misiles, para que mate a miles de niños, de niñas, de hombres, de mujeres, de viejitos. La humanidad y Naciones Unidas y todos los organismos de Naciones Unidas han callado frente a la destrucción del 80% de los apartamentos, las casas, las escuelas, las mezquitas y los hospitales de la Franja de Gaza y el asesinato de miles de hombres y mujeres inocentes en toda su forma. Por redes sociales hemos visto por primera vez en la historia un genocidio contra el pueblo palestino transmitido en vivo y directo. Naciones Unidas ha permitido el bombardeo y la destrucción de Beirut y del Líbano. Han permitido el bombardeo y la destrucción de Siria. Todos los días permiten el bombardeo del pueblo árabe de Yemen. Y ahora también van a voltear hacia un lado. Ahora, ¿qué dice Berlín? ¿Qué dice París? ¿Qué dice Londres? ¿Qué dice Washington? Van a seguir alentando al Hitler del siglo XXI, ahora contra el pueblo noble y pacífico de la República Islámica de Irán. Pues yo digo, el pueblo de Venezuela, bolivariano, humanista y pacífico, dice no a la guerra. Esta locura hay que pararla. Y ratificamos de manera firme nuestra absoluta solidaridad con el pueblo de la República Islámica de Irán, con el pueblo palestino, con el pueblo sirio, con el pueblo del Líbano, con el pueblo de Yemen y con todos los pueblos musulmanes y los pueblos árabes y los pueblos del mundo. Nuestra solidaridad absoluta y firme. Y la búsqueda de la paz. He visto las declaraciones del presidente Putin y la Cancillería de China. He visto las declaraciones de la Cancillería de varios países, de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, el Líbano. Aquí en América Latina, de Brasil, México, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia. La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, el ALBA, ha sacado un poderoso comunicado, como siempre, en la cabeza de las luchas geopolíticas por la paz. Y creo que el camino está trazado. Vi un comunicado muy bueno del emir de Qatar también. El mundo árabe, el mundo musulmán, el Asia. Pero he visto posiciones verdaderamente muy malas, para decir decentemente lo menos, de Emmanuel Macron, de Merz, de Starmer otra vez, Berlín, París, Londres. La historia vuelve a repetirse. La historia vuelve a repetirse porque es como una visión, padrino, que tienen guerreristas de desprecio al mundo. No pueden aceptar que ha surgido otro mundo. Esta guerra, pudiéramos decir, es la primera gran guerra del mundo nuevo que se está pariendo. Y pretenden con esta guerra, con la guerra de Ucrania contra Rusia y con la masacre del pueblo palestino, atemorizar a los pueblos que en el mundo quieren el desarrollo, la paz, la dignidad y la justicia y la igualdad. Veremos los acontecimientos futuros y pido a Dios, Padre Todopoderoso, sus bendiciones para el pueblo de Irán y para los pueblos del mundo. Y desde Caracas le digo, como descendiente de judíos sefardí, al pueblo de Israel, pueblo hermano judío, como cristiano y heredero de sefardí, les digo, detengan la locura de Benjamín Netanyahu. Solo el pueblo de Israel
puede detener esta locura. ¿A dónde va a llevar este guerrerismo? ¿A dónde va a llevar tanto racismo, intolerancia, tanto odio, tanta violencia? ¿Es que creen que con misiles y bombas van a someter la voluntad de los pueblos del mundo? ¿A dónde va a llevar tanta destrucción? Paren ustedes la agresión y la guerra contra el pueblo palestino, contra el pueblo del Líbano, contra el pueblo de Siria, contra el pueblo de Yemen y contra el pueblo noble de la República Islámica de Irán. La pelota está en la cancha del pueblo judío de Israel. Detengan esta guerra inmoral, esta guerra criminal. Y mientras tanto, nosotros desde Venezuela, desde América Latina y el Caribe, sigamos uniendo fuerzas para avanzar por el único camino que tenemos nosotros. La paz con justicia, la paz con igualdad, la paz con democracia y la paz con independencia. Bueno.